Luego, cuando Dios escoge una nación sobre la tierra, cuando el plan de Dios es escoger una nación sobre la tierra para establecer su autoridad sobre la tierra a través de una nación, Dios escoge a un hombre que es Abraham. ¿Y cómo delega Dios autoridad sobre Abraham? Fíjese que Dios le está diciendo a Abraham lo siguiente. Dios le está diciendo a Abraham que de su descendencia serán benditas todas las personas de la tierra, toda la simiente de la tierra, su simiente. Le está dando a Abraham una delegación de autoridad. Esa delegación de autoridad que Dios ejerce con Abraham, Dios, quiero que establezcamos este principio. Dios hace todo legal, pero no es legalista. ¿Por qué? Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Lea el libro de Santiago. La misericordia triunfa sobre el juicio. Si solamente Dios ejerciera su juicio, cerremos. Porque todos fallamos, todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero como la misericordia triunfa sobre el juicio, el amor de Dios triunfa aún sobre la propia justicia de Dios, es que nosotros hemos sido redimidos. Amén. Entonces Dios llama a Abraham. Y nosotros decimos la bendición de Abraham. Dios le dice a Abraham, vete de la casa de tus padres y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y te la daré. ¿Hay o no hay una delegación de autoridad? Te la daré a ti y a tu descendencia. Tenemos esa escritura que es la escritura con la cual los descendientes de Abraham son propietarios de la tierra prometida. Son propietarios de Israel y la tierra santa. ¿Comprende? Por medio de una delegación de autoridad de parte de Dios. Directa. Por encima de quien estuviera ocupando esa tierra, Dios, que es el autor y es el propietario, determina que esa tierra pertenece a Abraham y a su descendencia. Y dice, te bendeciré y serás bendición. Y de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, a los que se rebelen a tu autoridad, maldeciré. ¿Comprende? ¿Y cómo establece Dios con Abraham este pacto? Lo establece por medio de lo que es un acuerdo mutuo. ¿Por qué? Porque la simiente de Abraham, en este caso a la que hace referencia el libro de Génesis, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Y ese Cristo Jesús que iba a venir, ese Jesús que iba a venir del linaje de Abraham, tenía que pagar un precio, tenía que ser sacrificado, tenía que morir para poder pagar el precio de nuestros pecados. Y yo quiero que usted entienda que Dios no iba a hacer algo con un descendiente de Abraham sin el acuerdo de Abraham. Por eso es que el Señor, luego de haberle dado a Abraham Isaac, y se lo hace desear, para que Abraham entienda que es de Dios. ¿Por qué lo hace esperar hasta los 100 años? Para que Abraham pueda reconocer el milagro de Dios, para que él pueda reconocer que es una bendición especial que Dios le da. Hasta Dios le pone un nombre, Isaac, que significa risa, porque fue el gozo de esta pareja, de este matrimonio, en su vejez. Pero luego Dios se lo pide y le dice, ve al monte de Moriah, ve a la tierra de Moriah, al monte que yo te mostraré, y sacrifícame a Isaac, tu único. Y Abraham no rechaza el pedido de Dios. Acepta que por la causa de Dios, desconocida para él, no tiene la revelación Abraham de que por qué Dios le está pidiendo semejante cosa.
Él en obediencia va con su hijo Isaac a la tierra de Moriah, al monte que Dios le muestra. Usted sabe que Dios no le permitió a Abraham sacrificar a su hijo. Todos lo saben. Amén. Pero preste atención a lo que Dios le dice. No le hagas ningún daño, porque ahora yo sé, dice Dios, ahora yo sé que me lo hubieras ofrecido. Simbólicamente, ese Isaac es el tatarabuelo de Jesús, o vaya a saber cuántas de generaciones, ¿no es cierto? Pero en ese acuerdo, en esa voluntad expresada de Abraham, de decirle a Dios, ok, si vos me lo pedís, te lo ofrezco, él en realidad estaba entregando a Jesús. Por esa razón, Dios hace todo legal. Porque ¿a quién le había dado Dios en primer lugar la autoridad? Adán. ¿Y quién tiene autoridad desde el punto de vista de Dios sobre todo lo que hay aquí en la tierra? Lo hemos leído en la Biblia. Adán y su descendencia. Aún para ser redimida la descendencia de Adán, Dios acuerda con el hombre el plan de salvación. ¿Me expliqué bien? ¿Me puedo entender? Bien. Así es el ejercicio de la autoridad de parte de Dios. El primer modelo de delegación de autoridad de parte de Dios es, si usted está tomando nota, la bendición. La bendición es una delegación de autoridad. El segundo principio de la delegación de autoridad de parte de Dios es el llamado. El llamado. Primero es la bendición. El segundo es el llamado. Dentro de la descendencia bendita de Abraham, dentro de lo que es aquella nación escogida, ese pueblo escogido por Dios para manifestar la sabiduría de Dios, Dios llama a Moisés. Y por medio del llamado, Moisés recibe una investidura de autoridad de parte de Dios para conducir al pueblo de Israel a su libertad. Entonces, ¿qué personas son? ¿Qué características debe haber en aquellas personas con autoridad de parte de Dios? La primera es la bendición de Dios. La segunda es el llamado de Dios. Dios llamó a Abraham y ahora Dios llama a Moisés. Dios llamó a Noé. ¿Me comprende? A Adán no lo llamó, a Adán lo creó. Pero a cada uno de los descendientes de Adán les dio la oportunidad de ser llamado y acudir. ¿Conocen personas que fueron llamadas por Dios y rechazaron el llamado de Dios? Hay personas que han sido llamadas por Dios y han rechazado el llamado de Dios. No han aceptado seguir el camino del Señor. Se lo voy a poner en concreto. Cuando Dios llama a David, Dios hace una promesa de parte de Dios a todo el linaje de David. Sin embargo, dentro del linaje de David hubo reyes que, dice la Biblia, conforme a su padre David, buscaron al Señor. Es decir, por el llamado de Dios, a David, Ezequías, a ver, se me ocurre algún otro, aparte de Ezequías, Josías, Usías en primer lugar, después no, Salomón, siguieron fueron fieles a la promesa de Dios a David. Pero hubo otros reyes, como Acaz, por ejemplo, que era tan malo que ni en el cementerio lo querían Acaz. Se murió y lo enterraron por ahí, pues no lo querían ni con los demás reyes, que dice que él no hizo lo bueno delante del Señor. ¿Qué es hacer lo bueno delante del Señor? Seguir el propósito de gobernar la nación bajo la guía de la palabra de Dios.
Entonces esos hombres fueron llamados porque estaban en el linaje de David, pero no fueron escogidos. ¿Comprende? Vamos al caso de Saúl. ¿Saúl fue llamado o no fue llamado? ¿Saúl fue fiel a Dios? Pero por un tiempo no alcanza. Casi es lo mismo que nada en Dios. Dios casi es lo mismo que nada. O sea, casi fiel es infiel. Casi santo es pecador. O sea, casi salvo te vas al infierno.